Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de no unión en fractura supracondilia de húmero. Para eso, pues, vamos a partir de que es una fractura supracondilia. La fractura supracondilia del húmero, entonces, es la fractura más común del codo en los niños. Puede tener complicaciones catastróficas cuando no se trata de manera oportuna y adecuada. Y, pues, existe ya todavía pues, un debate en torno al tiempo en el que el paciente se debe llevar a la cirugía, en torno a qué hacer con las fracturas grado 2, en si hacer o no reducciones abiertas, cuál es la configuración más adecuada de los pines, si se deben poner o no pines mediales de manera percutante. En la epidemiología entonces tenemos que es más o menos 55-80% de las fracturas alrededor del codo en los niños, 2/3 de las lesiones de codo que requieren hospitalización, entonces son fracturas supracondilias, tienen una incidencia aproximada de 170 pacientes por cada 100.000 y el pico de incidencia es más o menos entre los 5 y los 8 años, una prevalencia un poco más alta en los hombres que en las mujeres y es 1.5 veces más frecuente en el miembro superior no dominante y es más común pues como el mecanismo en extensión, que es hasta el 99% de estas fracturas. La configuración en dos columnas del húmero distal están conectados pues por un hueso delgado, sería en este caso las fosas y la trochea, pues, dan un punto de debilidad relativa en el hueso que pues da pie para que se produzcan estas fracturas. Generalmente se produce por una caída con el codo extendido, en el que el olecrano funciona como un pulcro sobre la fosa olecraniana y esa energía se transmite de anterior pues, hacia posterior, pues, provocando las fracturas de anterior a posterior. En flexión, pues el trauma generalmente va a ser directo con el codo en flexión, en el que hay una progresión desde posteriores a anterior de la energía. Bien. En la clínica lo que vamos a encontrar entonces es una deformidad en S, lo usual pues como en las fracturas en extensión, puede haber o no equimosis, puede ser en un grado variable pues como dependiendo de la gravedad de la fractura, igual que el edema. Si es un trauma severo pues hay que ponerle ojo a estos pacientes, generalmente van a tener el signo de la piel arrugada, que es cuando se produce un desplazamiento severo hacia anterior del fragmento proximal, y rompe pues como todos los músculos, incluso se relaciona más con lesiones vasculares y nerviosas. Y siempre evaluar la perfusión distal porque puede haber compromiso hasta en el 20% de los pacientes, además de las lesiones pues nerviosas y el riesgo pues de síndrome compartimental. Aquí la principal lesión pues, que se presenta es la lesión del interocio anterior, que se puede evaluar pues, con la flexión de la interfalángica distal del pulgar y el segundo dedo. En las imágenes diagnósticas, la imagen, pues, el gol estándar va a ser la radiografía bilateral de codo, que vamos a evaluar en las dos vistas, pues, la línea humeral anterior, que debe pasar por lo menos por el tercio medio del capitellum. También se asocia, pues, como con el signo del cojinete graso. Bien. En el que el signo de cojinete graso posterior es positivo hasta en el 76% de los pacientes con lesiones en el húmero distal y 53% resultan ser pues, fracturas supracondilias entre grado 1 y 2. El signo de cojinete graso anterior no es tan específico y se puede presentar en otras patologías, por lo que solamente se recomienda usar pues, como el signo de cojinete graso posterior. Además podemos evaluar el varo algo de estas fracturas o la angulación pues como del húmero distal, que puede usar pues como el ángulo de Baumann, que se mide sobre la fisis, pues el eje de la fisis del capitellum contra el eje del húmero, y esto nos va a dar unos grados entre 60 y 80. Lo normal, si es mayor a 80, pues vamos a encontrar pues, una angulación en vario, y si es menor de 60, pues nos va a indicar un valgo.
y también el ángulo o el numeral o la línea de carga pues, del codo, que es normal entre 5 y 15 grados. La clasificación que más se utiliza es la clasificación de Garland, en la que el grado 1 tiene un desplazamiento menor a 2 milímetros, en la grado 2 pues ese desplazamiento es mayor que una ruptura evidente de la cortical anterior del húmero y una ruptura pues de la línea humeral anterior, y en la grado 3 pues ya hay un desplazamiento evidente con un compromiso total de ambas corticales. Se han hecho pues modificaciones. En 1984 se agregó pues a la 2, que sea 2 a 2B, y eso está en relación con la rotación o no de ese fragmento distal. Y en 2006 Lynch trató pues de describir pues una fractura pues grado 4, pero que solo se evalúa de manera quirúrgica, en la que pues hay una inestabilidad tanto en flexión como en extensión del fragmento distal por compromiso 360 pues del periósteo. El tratamiento en las Garland 1 va a ser pues un yeso, una férula braquiopalmar en 80-90 grados de flexión. Se recomienda hacer una radiografía entre los 7 y los 10 días posteriores a la aplicación de la férula para evaluar si hay desplazamiento subsiguiente. Y esta inmovilización se deja alrededor de 3 semanas y se indica pues movilidad progresiva a tolerancia al paciente. En las Garland 2 pues hay cierta discusión porque el húmero pues tiene más o menos un potencial de crecimiento del 20% del crecimiento total del miembro superior, pero el potencial de remodelación va a ser limitado, sobre todo en pacientes más allá de los 4 años, por lo que se recomendaría hacer tratamiento quirúrgico a todos estos pacientes, porque requerir generalmente en esas fracturas una flexión más allá de 90 grados para poder mantener esa reducción sin fijarla, pues puede aumentar mucho el riesgo de hacer un compromiso vascular y de síndrome compartimental alrededor del cuerpo. Por lo que en general pues los grados se deberían fijar. En las Garland 3 o 4 pues el manejo es eminentemente quirúrgico, se debería intentar hacer reducción cerrada versus abierta y fijación percutánea con 2 pines divergentes. Para hacer, digamos que ese tratamiento quirúrgico en reducción cerrada, fijación percutánea, el método que utilizamos es el método de Blount, sirve para las fracturas en extensión, en el que el primer paso va a ser hacer una tracción del miembro superior y asociado a esa tracción en extensión, poder corregir en el plano coronal las deformidades en varo o algo del fragmento distal. Lo segundo va a ser intentar reducir pues como las alteraciones rotacionales, pronar o supinar, para corregir pues como esa rotación bajo visión con intensificador. Lo que sigue va a ser flexionar el codo mientras empuja el olecranon hacia anterior y llevar pues como ese codo en la flexión máxima que permita pues como mantener la reducción en su posición para poder estabilizar con pines. Se recomienda hacer una entrada lateral para disminuir el riesgo de lesiones neurológicas, y se deben poner al menos 2 pines de manera divergente. Posterior a poner esos 2 pines, uno debería probar la estabilidad extendiendo el codo. Si aún hay algo de inestabilidad, pues uno debería pensar en poner un tercer pin, sea lateral o sea medial. El pin medial, pues hacerlo de manera percutánea tiene un riesgo de lesión ulnar de hasta 4.3 veces mayor a hacerlo pues abierto. Con este método, hasta el 90% de los pacientes tienen resultados satisfactorios. Hasta el 2% de los pacientes después se han encontrado que tienen complicaciones como cúbito varo, y más o menos 5% de los pacientes tienen desplazamientos secundarios. ¿Cuándo se debería operar a estos pacientes? Pues tenemos en cuenta que el retraso del procedimiento quirúrgico pues no se va a relacionar realmente con un aumento de las complicaciones, ni en que los pacientes vayan a requerir o no tener una reducción abierta.
Las fracturas abiertas, las lesiones neurovasculares, que el paciente tenga edema severo, que el paciente sea un paciente incapaz de manifestar dolor, sea porque sea muy pequeño, porque tenga alguna discapacidad intelectual, va a ser una indicación pues, de manejar de manera urgente. Existen pues múltiples complicaciones asociadas, de las principales pues entonces va a ser la lesión vascular, que se presenta hasta en el 20% de los pacientes, sobre todo en fracturas muy desplazadas, y puede ser pues por mecanismos propios del trauma o por mecanismos ya de las maniobras, quirúrgicas pues, que hacemos. Generalmente hasta el 80% de los pacientes mejoran cuando se hace pues como la reducción cerrada. Y si no mejora, pues uno debería hacer pues, como otros gestos quirúrgicos. En el síndrome compartimental se presenta más o menos hasta en el 0.3% de los pacientes. Sobre todo se ha visto que se presenta cuando hay unas fracturas asociadas del antebrazo, en pacientes que tienen equimosis severas o edema severo, o signo de la arruga, también es más común, y por eso la recomendación en el servicio de urgencias es que esos pacientes se inmovilicen más o menos entre 30 a 40 grados de flexión y que en el posoperatorio no superen pues como los 70 grados. Esto va a disminuir pues la posibilidad que el paciente haga un síndrome compartimental. En torno a las lesiones nerviosas, se presentan hasta en el 19% de los pacientes, también pueden ser primarias por el trauma o secundarias por la manipulación o por la posición en la que se deja el paciente. La malunión en extensión pues, es muy frecuente por tener reducciones que son insuficientes o por las fracturas graduadas que se dejan como manejo conservador. Estos pacientes generalmente se presentan con un déficit de la flexión y con hiperextensión, y pueden tener una movilidad pues en un arco funcional, y la mayoría pues van a requerir osteotomías supracondiliares para corregir esa hiperextensión. El cúbito ovario pues también es una complicación usual, generalmente se da por mala unión o por arrestos fisiarios, y generalmente se trata más por algo estético que por algo funcional, aunque pueden tener inestabilidad posterolateral, y algunos se asocian a parálisis del ulnar y riesgo pues como de fracturas condilares, y se deberían llevar a osteotomías en cuña laterales. La otra complicación que es más o menos frecuente es la infección del trayecto de los pines, hasta en el 25% de los pacientes. Generalmente son superficiales y mejoran solo con retirar los pines o con antibiótico oral. En torno a la no unión de las fracturas supracondilias, entonces tenemos que la no unión es un estado donde el proceso de consolidación ha terminado, pero no hay un progreso en la formación real de hueso y no se logra pues, la cicatrización del foco de fractura después de los 9 meses. Hay otras definiciones en las que nos dicen que es una fractura que no puede sanar sin hacer una intervención adicional, independiente pues, del manejo previo que se haya dado a estos pacientes. Y que es un sitio de fractura sin consolidación en 9 meses. Tiene una incidencia general de más o menos 2 por cada 1000 pacientes niños, es extremadamente rara, pues y en fracturas supracondilias es más rara aún, pero se ha visto que hasta el 50% de las no uniones de niños son alrededor pues, del codo, más común sobre todo en fracturas de los cóndilos lateral y medial. Existen diferentes factores contribuyentes que se han asociado pues como a las no uniones. No va a ser la interrupción del suministro de sangre en áreas críticas, pues la circulación del húmero distal, aunque pues puede ser muy rica por las uniones musculares que tiene, pues tiene también sitios de poco riego, o que es por irrigación terminal, que lo hace susceptible pues como a la pérdida de esa irrigación. La necesidad subjetiva de llevar al paciente a una reducción abierta puede ocasionar la pérdida pues, del hematoma fracturario, que subsecuentemente va a llevar a no tener suficientes células madre o células mesenquimales pluripotenciales que nos ayuden pues como con esa consolidación.
también se ha visto que los pacientes que tienen lesiones asociadas nerviosas o vasculares concomitantes tienen mayor riesgo de hacer una unión. Pacientes que tienen síndromes dolorosos regionales complejos o que tienen inestabilidades secundarias a fijaciones que son inadecuadas o insuficientes, y los pacientes que se llevan a retiros tempranos de los implantes o que se llevan a cirugías tempranas de revisión, pues pueden tener más complicaciones incluso. Entonces la vascularidad del húmero distal es un factor que va a ser determinante, aunque el húmero distal es rico en anastomosis vasculares con vasos epifisiarios y metafisiarios, tiene unas áreas de baja vascularidad que solo se dan pues como por vasos terminales y vasos postcapilares, entonces como a nivel de las fosas coronoidea y olecrana. Y se puede dar compromiso pues propio por la elección, por hacer reducciones abiertas o por hacer cirugías de revisión de manera temprana. Esto va a llevar a un déficit de la oxigenación y el metabolismo óseo para hacer una adecuada consolidación. Puede causar síntomas, sí o no. Generalmente los pacientes ya con una evolución crónica pues, pueden no tener dolor y pueden tener una pérdida funcional que esté compensada por otros movimientos o por incluso movilidad de la pseudoartrosis o de la no unión. Pueden hacer los que tienen deformidades en valgo asociadas síntomas de nervio ulnar, y la principal queja en estos pacientes suele ser cosmética más que la pérdida de la funcionalidad. Se debe esperar para manejarla. Antes pues se tenía como dogma que el mejor momento para corregir estas no uniones era cuando los niños ya tuvieran el cierre fisiario, pero se ha visto pues que tienen mejores desenlaces cuando se trata de manera temprana. Pues la posibilidad de predecir un potencial de remodelación ósea es bajo, y al momento de tratar la no unión uno debería pensar en ver si el paciente tiene deformidades asociadas que también puedan tratarse de manera conjunta. En los pacientes menores de 8 años hay un potencial de remodelamiento de las deformidades que se presentan en flexoextensión en el plano de movilidad del codo, pero solamente pues como hasta 30 grados. Mayores de 8 años se deberían tratar tan pronto como sea posible, pues la posibilidad de que el paciente remodele y mejore es muy baja. Y además no podría disminuir la progresión de otras deformidades que se pueden presentar de manera asociada. Existen diferentes opciones de manejo. Muchos de los autores pues son consistentes en que hay que entrar a la pseudoartrosis y quitar pues como todo ese tejido de la pseudoartrosis, y la mayoría de artículos son consecuentes en que los pacientes pequeños se deberían llevar a hacer pues como una reducción abierta de esa pseudoartrosis y fijar con placas de bajo perfil. La artrodesis, la artroplasia por interposición se recomienda más en pacientes mayores, incluso la fijación externa con Ilízaro versus tutores pues como de trauma. La fusión ósea va a ser difícil en estos pacientes porque ya tienen una osteopenia por desuso. Los desenlaces funcionales son muy variados. Algunos quedan con inestabilidad, con debilidad, incluso con pérdida de la función, dolor, o incluso tienen más riesgos de infección. Este es un ejemplo pues, de un paciente con una no unión de una supracondilia de húmero que se llevó a una fijación con una placa de húmero lateral, pues, tuvo un buen resultado más o menos a un año de que se hizo la intervención. Este es otro ejemplo de lo que se puede hacer. Este es con un fijador pues, tipo Ilízaro, pues, híbrido, en el que igual si había el foco de la no unión, se recomienda también usar injerto, autoinjerto sobre todo, y pues dejar el paciente con movimiento del codo, pero fijado. Y este es otro ejemplo de un fijador pues, de trauma,
se puede utilizar también para hacer el manejo de estos pacientes. Unas no uniones pues bien importantes, pero con estos fijadores externos los artículos hablan solamente de pacientes pues mayores, adultos. En conclusión, se recomienda hacer una revisión, una cirugía de revisión temprana cuando ya hemos detectado un retardo en la consolidación y una posible no unión y hacer una corrección concomitante de las deformidades que el paciente pueda tener de manera asociada. En el diagnóstico temprano del retardo en la consolidación, las tasas de éxito son altas a los 3 y 6 meses y tienen buenos resultados funcionales con unos arcos de movimiento bastante cercanos a lo normal, pero en no unión, la corrección abierta de la deformidad y la resección del foco de pseudoartrosis puede ocasionar una pérdida de la función del codo y tener un déficit que puede ser muy variado en la extensión o en la flexión de la muñeca. Y los resultados se ven hasta un año después o se espera hasta un año después para ver si hay consolidación o no del foco en la unión.